Estoy muy contenta de todas las que se animaron a participar y espero que sea de gran bendición para cada una. Amén. Vamos a grabar todo lo que se habla y estén muy conectadas en lo que vamos a hablar para percibir en qué momento quizás ustedes sienten algo que les haga ruido o que y ese momento lo pueden anotar, ¿ya? Si hay algo que se habla donde quizás no están de acuerdo o tienen duda o algo, que ustedes ahí eso lo anoten, que estén muy atentas a eso, ¿ya? Y además de, está repleto el PowerPoint que se va a proyectar de versículos, que no todos vamos a leerlos porque si no se va a hacer muy largo, pero queríamos entregar todo respaldado en la palabra. Entonces, cuando les mandamos más tarde el PowerPoint, ustedes pueden buscar cada versículo. Lo vamos a mandar junto con otro PowerPoint que tiene todos los versículos escritos. Así que va a ser una herramienta que ustedes van a tener y que pueden siempre consultar, ¿ya? Vamos a empezar con la diapositiva 4. Sandra. Espérame un segundito. Sí, ningún problema. Yo les voy a decir que este taller, como decía Sandra, está va a venir en 2 partes. Ahora esta parte que vamos a dar hoy es toda la preparación. Vamos a tocar la intercesión al final en forma generalizada. Y en el próximo taller vamos a entrar de lleno a lo que es intercesión y batalla espiritual. Pero para ir a la batalla espiritual tenemos que estar muy bien preparadas y tener todos los conceptos claros y aclarar todas las dudas, ¿ya? Que tenemos. Entonces, este taller está dedicado a esclarecer los diferentes tipos de oración que tenemos y nos va a introducir gradualmente a la intercesión y la batalla espiritual. Por lo tanto, este taller está dedicado a todas las madres del ministerio, ¿ya? No solamente al liderazgo, sino a todas las madres y aparte, como Sandra dijo, lo queríamos abrir también para cualquier persona que quiera, que no pertenece al ministerio, pero quiere también saber más acerca de la oración. Podemos decir que la oración es la comunicación entre el ser humano, o sea, entre nosotros y Dios. Y eso es una relación, y se trata de cultivar esa relación entre Dios y nosotros. O sea, esto es algo que se tiene que hacer regularmente, cultivar esta relación mediante la oración. Nuestra relación con el Señor es una relación de amor. Y uno de los atributos o nombres que le estamos dando al Señor Jesucristo es que lo llamamos nuestro amado. Y la relación de amor entre dos personas necesita de cuidado, necesita de continuidad, de perseverancia, de determinación, de querer relacionarse. El término que vamos a trabajar es el término rezar, ¿ya? Vamos a ver las diferentes maneras que nosotros tenemos de comunicarnos con Dios. Muchos de nosotros se conectan con Dios mediante el hacer. Yo hago por Dios, yo trabajo para Dios, estoy trabajando en un ministerio. Y esto no es equivocado en sí, pero es la única forma de relacionarnos con Dios, sería una relación de amor que solamente se basa en que cada uno de la pareja se dedica a cumplir su rol, sin hablar, sin profundizar en la relación, sin hablar de sus sentimientos, y sería una relación más bien pragmática,
¿cierto? Netamente funcional. No habría lugar para el romance y no habría tampoco cariño, o no se expresaría el cariño. Todos los que vivimos en una relación saben que la comunicación entre los que participan de esa relación es muy importante y requiere de ser cultivada. Y ahora vamos a ver las diferentes formas de comunicarnos con nuestro Dios. Y la primera que quería abarcar es el rezar. Rezar viene del verbo recitare en latín y combina el prefijo re con citar. Rear es de decir algo, repetir algo que ya existe. En el contexto de las religiones evangélicas, se puede percibir una descalificación hacia rezar, ¿ya? Calificándolo de menos espiritual que el verbo orar. Nosotros les queremos pedir que no hagamos esa descalificación, porque queremos decir que ninguna forma o estilo de comunicarse con Dios es menor o superior a otra. Hacer una descalificación de ese tipo sería como caer en el pecado de la soberbia, es decir, una cosa de relacionarse es mejor que la otra. Y para eso les pido recordar un poco el pasaje que hay en la Biblia entre el fariseo y el publicano, que está en Lucas 18. Piensa que él es mejor que el publicano porque él ayuna, él diezma, él cumple los mandamientos, y Jesús es muy claro que no le gusta esa forma de menospreciar al otro. Entonces, yo ahora vamos a ir a un rezo, o sea, a un recitar una oración que es una oración que enseña Jesús y se ve en Lucas y en Mateo. Él los enseña a sus discípulos como la oración modelo, ¿ya? Y quiero invitarlas a que saquen que se conecten con el audio. Vamos a rezar esta oración en conjunto, ¿ya? No es muy fácil hacer esto todo en conjunto, orar en conjunto todas en el Zoom. Se va a escuchar muy raro, pero no se dejen distraer por eso, ¿ya? Pero lo vamos a hacer en conjunto para ponernos en sintonía, porque es la oración modelo, es la oración que caracteriza a cada cristiano, la conocemos todas, y es muy bonito que la podamos rezar. Yo voy a decir las primeras dos palabras y ustedes, o sea, Padre Nuestro, yo voy a comenzar con Padre Nuestro, lo voy a decir, y ustedes siguen después orando a su ritmo y traten de conectarse de corazón con esta. Voy a empezar. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal, que tuyo es el reino, poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Les voy a pedir que se silencien nuevamente. Y vamos a dejar reposar esto un rato. Yo creo que es difícil, ¿no es cierto?, cuando todos hablamos de mantenernos concentrados en lo que
queremos expresar en una oración. No es fácil mantenerse conectados con el Señor, pero aún así, yo creo que fue un momento especial en que todas en este momento, a través de Zoom, en diferentes lugares, inclusive hasta en Perú, hemos orado una oración en conjunto. Yo los dejo en sus corazones con el único propósito de que no menospreciemos el rezar. Cada herramienta que Dios da tiene su belleza en sí. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Vamos a ver las ventajas. Podemos ver en lo que es rezar en conjunto una oración cuando estamos enfocados. Nos da una cierta unidad. Quizás podemos hasta pensar que somos un conjunto, que somos poderosas, que estamos unidas, ¿no es cierto? Hacemos fuerza y estamos hablando con nuestro Dios. Tenemos todas en conjunto el Dios poderoso. Cuando recitamos una oración que ya está escrita, como hay muchas más escritas en la Biblia, no nos olvidamos de los aspectos, porque son diferentes partes que se tocan, y cuando nosotros hablamos libremente quizás nos podemos olvidar de uno y otro aspecto, pero cuando recitamos una oración, entonces podemos mantener un orden y podemos tocar todas las cosas que le queremos hablar a Dios. Podemos inclusive ser bien estratégicos en oración. Entonces, rezar una oración ya preescrita puede ser muy útil. ¿Cuáles son las desventajas que se pueden experimentar o recitar una oración ya escrita? En que puede ser automático, ¿ya? Que no estemos conectados con Dios, sino que simplemente lo repetimos. También se ha caído y se cae en que se piensa que repetir una oración, casi como en otras religiones se llama como un mantra, como que tiene un poder especial. Esto también es una desventaja porque la oración en sí no tiene ningún poder si no conectamos a Dios, si no se lo decimos a Dios, ¿ya? Y ahí quiero hacer el primer llamado de atención. Cuidado con decir que la oración es poderosa. En sí, como tal, oración no tiene ningún poder de nada. La oración tiene poder porque Dios es poderoso. ¿Ya? Y eso me gustaría que hiciéramos ahí la diferencia. O sea, si un incrédulo ora o recita una oración, esto no tiene quizás poder. Puede ser que Dios atienda, pero no podemos afirmar que la oración tiene poder, o que si todos oramos en conjunto, el poder va a ser más grande de la oración. Puede ser, si Dios es su voluntad, pero no podemos darle ese poder a la oración en misma. Sería caer en una idolatría, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva, y vamos ahora, por una cosa de costumbre nomás entre nosotros, referirnos a orar, ¿ya? Porque estamos todas más acostumbradas, la gran mayoría, de llamarlo orar, que es otro verbo, ¿ya? Y el orar con a Dios significa que está involucrado nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, todo nuestro ser, ¿ya? Y eso es lo que es difícil, de que todo nuestro ser esté involucrado. Hasta podría estar involucrado también nuestro cuerpo, ¿ya? También se puede alinear al orar.
podemos decir entonces que uno de los ingredientes fundamentales es que la oración tiene un destinatario, está dirigida a un otro, y este es nuestro Dios. Entonces, cuando empezamos a orar, es muy bueno invitar al Espíritu Santo en nuestra oración, pidiendo su presencia, y pido a Sandra a que nos lea el versículo de Lucas, la diapositiva 2 de tu PowerPoint de versículos, Sandra. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, como ellos son Dios, su Padre es que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. O sea, si nosotros pedimos el Espíritu Santo a Dios, Dios va a enviar su Espíritu Santo para que Él esté presente y reciba nuestra oración. Esto es una promesa que Él dice, ¿ya? Vamos a leer Santiago 4:3, que nos va a introducir a la motivación correcta detrás de y la importancia de la motivación correcta. Sandra. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí tenemos bien claro que es importante que estemos orando lo que agrada a Dios, o lo que honra y da gloria al reino de los cielos. Esa es la motivación correcta. Si nosotros no tenemos la motivación correcta, nuestras oraciones no van a ser escuchadas por Dios, ¿ya? Y también es importante que estemos en la actitud correcta. Santiago 4:10, Sandra. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él nos exaltará. Claro, si bien Jesús nos llama sus amigos, Dios sigue siendo un Dios. Es nuestro creador, es el Señor. Él no es nuestro amigote, no es el compadre, ¿ya? Entonces, la forma apropiada es siempre en humildad y en verdad dirigirse a Él. Y aquí vamos a entrar más de lleno. Vamos a orar, podemos orar la palabra de Dios. Y la Biblia llama eso meditar, ¿ya? Cuando estamos leyendo la palabra de Dios y oramos con la lectura de la Biblia, eso se llama en la Biblia meditar. Y te voy a pedir que tú nos leas los siguientes versículos. El Salmo, ¿cierto? Sí, los Salmos y Josué. Ya. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 119, 15 a 16. Sí. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y por último, Josué. Ya. El mandato a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, esta es una forma de oración, el meditar. El meditar no es idéntico a estudiar. Estudiar se puede hacer sin comunión o comunicación con Dios. Cualquiera puede estudiar. O sea, yo puedo estudiar la Biblia, pero eso no significa que estoy meditando.
Y estudiar acerca de Dios significa que alguien aprende, busca, estudia, averigua, escudriña en todas las cosas que hay, pero eso no es meditar como lo dice la Biblia. Tampoco reflexionar acerca de la palabra de Dios. Si yo me comento un pasaje con otra persona, eso no es lo que significa meditar según lo que Dios nos enseña. Meditar la palabra de Dios es leerla, conversar con Dios sobre lo leído, escucharlo a Él, responderle nuestro parecer, lo que entendimos, y buscar su voluntad a través de la palabra. Y eso entonces es también una forma de orar, de conversar con Él, de comunicarme con Él por medio de la Biblia y de lo que está escrito. Vamos ahora a el siguiente punto en la diapositiva, que tenemos el orar en común acuerdo, que nosotros en nuestro ministerio lo conocemos. Para eso quiero, Sandra, que me leas el versículo Mateo. Ya. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están los 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El orar en común acuerdo, escuchen bien, no significa recitar lo que hicimos ahora con el Padre Nuestro. No era común acuerdo. Y ustedes van a decir, ¿cómo que no? Si estuvimos todos de acuerdo de orar el mismo rezo. Porque cada uno lo puede haber orado con otra motivación a Dios, ¿ya? Detrás, por una razón diferente. El común acuerdo que nosotros decimos en el ministerio es que lo que yo quiero hablarle a Dios, de lo que yo quiero pedir, ¿ya? O por lo cual me dirijo a Él y lo que tengo en el corazón, eso estemos de acuerdo. Cuando estamos en común acuerdo y una persona ora de los dos o del grupo, el grupo o el otro tiene que estar muy atento a lo que está orando la persona. Y ahí quiero hacer nuevamente un pequeño llamado de atención. Cuando el otro ora, yo tengo que estar tan atenta que no puedo estar orando yo al mismo tiempo, callado, paralelamente o simultáneamente. Yo estoy completamente atenta con todo lo que la persona está expresando. En ese momento, los dos espíritus, el mío y el de la otra persona, se juntan y conversan. Yo oraría al mismo tiempo, no escucharía bien lo que la otra persona está hablando, ¿ya? Eso se lo digo porque hay personas que mientras yo oro, pueden estar orando en voz más baja y yo lo he escuchado en grupos y oran al mismo tiempo. Pero eso es un factor de distracción, ¿ya? Distrae al que se está concentrando en orar a Dios porque escucha la oración del otro y además el que está orando así callado al mismo tiempo no presta totalmente atención. No es necesario tampoco. Se puede hacer, y algunos lo hacen, y a veces es por efusión o algo, que decimos amén, amén, ¿ya? Pero cuando tengo una necesidad de decir mucho amén, amén, me puedo preguntar por qué tengo que hacerme notar, porque estoy hablando con Dios. Entonces, Dios sabe que estoy atenta. Y el amén, siempre cuando alguien habla en voz alta, lleva la atención hacia Él, ¿ya? Entonces,
Les voy a dejar esto. Yo no digo que algo está mal, pero yo les digo que para que reflexionen, ¿ya? Y también quiero que estemos cuidadosos y nos observemos de que cuando hago mi oración a Dios y busco la afirmación de los otros con palabras como no es cierto, y como que los trato de que me afirmen en lo que yo estoy hablando a Dios. También observémonos ahí. ¿Por qué busco la afirmación del otro? ¿Qué es lo que estoy orando que necesito afirmarme en lo que el resto del grupo piensa? O cuando estoy orando a Dios, ¿por qué estoy explayándome tanto en describir una situación que Dios, por ser Dios, conoce mucho mejor que yo? Muchas veces caemos en eso de predicarle a Dios, de explicarme nuestra forma de actuar y por qué pensamos. Y eso es como estar predicándole al Señor. Y hay una gran diferencia entre orar y predicar. Orar es hablar a Dios. Predicar es dar un parecer y hablarle a una congregación. Nosotros no le predicamos al Señor, ¿ya? En eso no podemos caer. Entonces, cuando estamos orando a Dios en un grupo, no hagamos de nuestra oración una prédica. Y no hablemos más de lo que sea necesario. El común acuerdo también es cuando alguien está orando, es obvio que no puedo atender un teléfono. Yo, cuando el otro está orando, ya no hay común acuerdo porque me estoy distrayendo, estoy en el acuerdo con el WhatsApp o con lo que estoy viendo ahí, ¿ya? Entonces las distracciones hay que reducirlas, ojalá, ¿ya? Estamos hablando a Dios, que es un ser que, y yo estoy segura que muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando estamos orando a Dios y somos interrumpidas, o porque alguien llega, o porque nos saludamos, o porque es muy difícil volver a conectarse. No es tan fácil, ¿ya? Mantenerse enfocado y no caer en hablar solamente, sin estar en comunicación con Dios, que es una diferencia. Hay diferentes formas que nosotros podemos expresarnos en la oración. Hemos dicho que puede ser en voz alta, pero también puede haber una oración en silencio cuando hablamos por dentro, ¿cierto? Que no tiene que ser en voz alta. Después está el cantar, que se cantan salmos, que son oraciones también. Podemos también orar en lenguas. Y Sandra me pidió que les hablara un poco más. Nos vamos a leer 1 Corintios 14, que trata en la Biblia especialmente el orar en lenguas, ¿ya? El orar en lenguas nosotros no lo practicamos en el ministerio porque no estaríamos en común acuerdo, porque no todos interpretan las lenguas. Entonces, si alguien ora en una lengua que no es entendible para el común de la gente, no podríamos estar en acuerdo. Y orar en lenguas significa que no es orar, que nosotros no lo avalamos como ministerio. Nosotros sabemos que orar en lenguas es una herramienta muy poderosa y muy útil a veces cuando nosotros no sabemos qué orar, pero sentimos que necesitamos orar. Entonces podemos orar los que lo saben hacer en lenguas, y sabemos que el Espíritu ora a través de nosotros.
Esto más adelante en el próximo taller lo podemos ver que puede ser muy útil, ¿ya? Puede ayudarnos mucho en situaciones. Así que quería esclarecer que el Ministerio de Madres Unidas no está en contra del orar en lenguas, pero en nuestras reuniones no lo hacemos, ¿ya? Por estar en comunión. Otra forma que forma parte del orar también es el silencio, que a veces lo menospreciamos, hablamos mucho las mujeres en general, pero el silencio es una parte fundamental también del orar, porque hay dos formas de silencio. Hay una que es de contemplación, que estoy conectada con Dios, que es un gran gozo de estar simplemente y de mirarlo y de estar contenta de estar comunicada con Él. Pero también es el momento donde Dios me puede hablar. No me puede hablar si yo estoy hablando. Entonces, es muy importante que también practiquemos el silencio. Y la otra parte de oración es la oración en acción. Es la oración llevada en acción, por ejemplo, es bailar. Uno puede bailar como una oración. Algunas iglesias lo practican. Crear cualquier cosa que yo creo puede ser en oración, en comunicación con Dios. Lo creo, lo hago para Él. Mujeres, cocinar puede ser una oración. Yo puedo dedicar un plato cocinando a Dios y me puedo dejar inspirar por Él. Todo trabajo que nosotros hacemos en comunión con el Espíritu Santo puede ser una oración, puede ser dedicado a Él. Y es una experiencia totalmente diferente a realizar ese mismo trabajo sin estar en comunión con Dios. Y me gustaría, Sandra, que leyeras Colosenses. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahí está claro. Entonces, nuestra oración no se limita solamente a unas ciertas partes del día, puede ser el día entero, y eso es muy reconfortante para las personas que trabajan y tienen que hacer muchas cosas en el día, ¿ya? Puede ser una oración lo que yo hago en el día, ¿ya? Vamos a la siguiente. Cuando estamos orando y hablando con el Señor, tiene que estar en armonía lo que hablo. Me gustaría que tú leyeras, Sandra, Marcos 11:25, es la diapositiva 11. Ya. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto es importante, o sea, cuando yo estoy enojada o estoy con amargura o hay algo que pasó, yo no puedo hacer un paréntesis así como que nada y después ponerme a orar al Señor y usar palabras religiosas. Sería contradictorio. Es como decir, en esta área tú no entras y ahora me dirijo a ti y ahí tú no tienes nada que ver. Te dejo fuera. No sé si me puedo lograr a explicar. Imaginémonos que vamos a un culto y en familia y nos peleamos, que los niños que no están listos, qué sé yo, y tengo en mi corazón eso de que nunca nos podemos coordinar, y entro al culto y empiezo a alabar al Señor, a cantar así, y no oro tampoco acerca de eso, como que lo dejo fuera. Eso es algo que se va
acumulando en mí, va quedando. Nosotros tenemos que hacerlo parte al Señor de todas las cosas que nosotros no nos gustan o nos alteraron. Él quiere ser parte de eso. Eso es estar en verdad, es no encubrir nada. Puedes leer Hebreos, la diapositiva 10, perdona, una otra así. Sí, está bien. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. En ese proceso, lavado los cuerpos en agua pura y nuestra conciencia, eso no lo podemos hacer nosotros, eso lo hacemos con Dios. O sea, yo tengo que llevarle todas mis inmundicias, lo tengo que llevar a Él. Dios no nos va a premiar porque yo pongo una cara de domingo en la mañana, cara de culto, pero en mi corazón tengo algo, ¿ya? Él quiere que yo todo lo lleve a Él, todo lo converse con Él, que sea sincera. Que oremos. Por ejemplo, nosotros tenemos la misión y podemos decir, vamos a orar. Lo hicimos hace poco, eso, cuando todo el ministerio mundialmente se unió y oramos por lo que nos dijeron, la pauta que nos dieron. Quizás eso nunca estuvo en mi corazón, pero yo sé que está en el corazón del Padre. Yo sé que Él quiere estas cosas. Y orar en conjunto, yo, por obediencia y porque sé que está en su corazón, yo lo oro también. Eso también es algo válido, ¿ya? Una oración en obediencia. Vamos ahora a un tema, lo inicié un poquito, a las oraciones repetitivas. Sandra, ¿puedes leer Mateo 6? Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Wow, fuerte, ¿ya? O sea, si nosotros repetimos, hay palabras vanas, palabras que son muletillas que usamos o que no tienen mucho sentido, donde repetimos una y otra vez la misma historia, o son ruido, o los usamos también. Dios quiere que en todo lo que hablamos, cuando dice que su sí sea sí, su no, no, que todo realmente, nuestro hablar sea congruente, que sea pensado, ¿ya? Sobre todo cuando nos dirigimos a Él, el hablar por hablar y hacer una oración extremadamente larga o algo, pensando que esa oración le cae mejor a Dios, no es así. Es lo que hay en nuestro corazón lo que a Él le interesa. No le interesa cómo lo presento. ¿Cómo podría ser si yo preparo una comida y la pongo en un plato precioso y le pongo adornos y no sé qué, pero es inservible adentro, no va a caer bien mejor a la persona porque tiene mucho adorno, ¿ya? Podría ser un poco comparado con eso, ¿ya? Tenemos que estar centrados en ser verdaderas. Puede ser una palabra corta, una oración corta, pero mi corazón puede decir mucho más. Y ahí quiero hablarles también a una idolatría que es importante que la descubramos y la elegimos. Puede ser que hayamos dicho o que nos han dicho, ¿por qué no vas con esta persona? Porque ella ora muy bien o él ora muy bien. Cuando decimos esto, estamos cayendo en la idolatría. Nadie tiene el rótulo de ser el mejor intercesor o algo, porque Dios usa cualquier persona, entonces cuidado también de ver o pensar de que unas personas son mejores orando que otros. Vamos al siguiente punto, que
es insistir en nuestra oración hasta que tengamos paz. Y ahí nos puede hacer como un choque. ¿Cómo, Señor? ¿Quieres que repita o no repita? Porque en Lucas 18, no sé si se acuerdan de la viuda que va al rey y Jesús le dice, está bien que ella insistió y insistió hasta que obtuvo lo que quiso. Hay una diferencia en el insistir vanamente o hablar vanamente o repetir una oración así. Todos los días voy a orar esta oración porque estoy acostumbrado, pienso que es buena, versus insistir en un objetivo hasta que yo logro ver un resultado. Es bueno eso de insistir hasta que yo tenga paz. Hay algo también que tiene que ver con mi paz, ¿ya? De que yo pueda estar tranquila. Y inclusive hay una parte que a veces nos pasa que conseguimos algo positivo un poquito en una situación. Pongámosle que oramos por un hijo que se vuelva a Dios. Y el hijo un día nos dice, va a acompañar al culto. Y yo ya, estoy en el cielo. Dije, el Señor escuchó mi oración y dejo de orar. Y fue una vez que fue al culto y no más. El pasaje del rey Joás y Eliseo, donde el profeta se enoja con el rey y dice, tú solamente golpeaste 3 veces y entonces tienes solamente 3 veces la victoria, pero no va a persistir esa victoria porque no golpeaste más veces. Dios quiere que nosotros oremos hasta que la victoria se establezca realmente. Y eso va a ser un tema importante en el próximo taller nuestro también, ¿ya? Donde intercedemos y tenemos que tener la certeza que realmente la victoria se estableció y no es solamente un pequeño atisbo de una victoria. Podemos concluir de que no hay recetas mágicas que puedan disponernos a ser guiadas por el Espíritu Santo en la oración. Él nos va a guiar y tenemos que estar conectados con Él. Nuestro único intermediario entre nosotros y el Padre, o sea, el que escucha nuestras oraciones, que está con nosotros, es Jesucristo y Él nos envió el Espíritu Santo. Y en Primera de Juan dice que Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él nos escucha y Él lleva nuestras oraciones al Padre. Y como Él nos enseña a Jesús, no hay nada más necesario aparte de Él para que nuestras oraciones sean llevadas a Dios Padre. Todas las leyes del Antiguo Testamento fueron cumplidas y perfeccionadas en Jesucristo, en Él, para garantizar el acceso libre a la presencia de Dios. Nosotros sí podemos, crear un ambiente que nos facilita conectarnos, puede haber una música de fondo que nos llama más, que nos conecta más con Dios, o puede haber un lugar especial que es nuestro lugar preferido, o un tiempo especial en el día donde nos conectamos. Pero eso no es una fórmula, eso es el gusto de cada una, ¿ya? De ahí no podemos imponer esto a otros, como diciendo, así hay que hacerlo. Vamos a la siguiente diapositiva, que es una forma de orar que nosotros conocemos súper bien en nuestro ministerio, que es la alabanza, la adoración y bueno, lo que habíamos dicho, la contemplación es ese silencio donde no decimos nada.
Y podemos alabar a Dios con nuestras palabras o lo que hacemos también apoyado en las escrituras que nos ayudan a ver toda la magnificencia de Dios, descubrir su ser, reconocerlo y alabar su santo nombre. Alabar lo que nosotros decimos por quien Él es. La alabanza, dicen que es la música, ¿no es cierto? Pero ahí hay que tener cuidado. La música cristiana, una canción cristiana, no es, por ser una música cristiana, una alabanza. Eso no es así, porque hay canciones cristianas que hablan de cómo me siento o cómo estoy, y eso no es una alabanza. No, alabanza es alabar a Dios, que Él sea el centro, que yo lo miro, no me miro a mí, miro a Él. Es como cuando estoy sentado frente a mi amado y le digo, ¡ay, qué lindo que te ves, que estás bonito, como te amo! Es así, o sea, es mirar al que está enfrente mío. Y la contemplación es ese mirar sin decir nada. Ahí se ven dos enamorados y se miran, y es una oración el mirar, ¿ya? El estar encantado mirando. Entonces ese es un momento de mucha cercanía con el Señor. Y vamos a la siguiente diapositiva, la confesión. La confesión es una oración. Y no es una oración de menor agrado a Dios que otras oraciones. La confesión le agrada a Dios también, es una importante oración. Y vamos a la siguiente. Muy bien. Y en la confesión, en primer lugar, confesamos nuestros pecados, nuestros errores. Y ahí no se trata de quedar mejor parado frente a Dios de lo que realmente somos. O sea, nuevamente insisto en veámonos tal y cual como somos. Sandra, te pido leer la diapositiva 15, Romanos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no se tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, Dios no quiere que nosotros nos pintemos más lindos de lo que somos, pero tampoco no le gusta que nosotros nos pintemos peores de lo que somos. ¡Ay, yo soy tan terrible! Si tengo un pecado, declaro el pecado. Eso es lo que hice. El pecado tampoco es que me define, ¿ya? Nos confesamos del pecado, pero no decimos es que somos tan malos, ¿ya? Porque sería no tener tampoco la identidad que tenemos en Jesucristo. No nos identificamos con el pecado y no lo hacemos tampoco con respecto a los demás, ¿ya? El pecado es una parte de nosotros. Y ahí, en el tema de confesar, quiero hacer un hincapié. Ojalá nuestra actitud frente a Dios sería que estemos ansiosas de mostrar, de descubrir que a Dios le desagradan de nosotros. Pero eso es un proceso, ¿ya? Yo no voy a poder abarcar todos mis pecados en un día. A lo largo de mi vida Dios me va a ir mostrando. Pero debiera ser un anhelo nuestro, debiera ser algo wow. O sea, yo quiero sacarme esas cosas. Yo quiero que Él me limpie, yo quiero que Él me venda el corazón, yo quiero que Él me sane, yo quiero que Él me haga mejor cada día. Es algo bonito, es algo bueno. El que me va mostrando, Él me va hablando. Él es mi aliado en este proceso. Y este proceso no es algo
grave, pesado, oh no, voy a tener que confesarme. No, es algo que debiera ser algo que me agrada. Es como cuando voy a la ducha en la mañana. Nadie, o sea, excepto los adolescentes, nadie de nosotras va a la ducha y dice, oh, me tengo que duchar en la mañana. Lo anhelamos, es rico, nos perfumamos, es algo que nos gusta. Así debiera ser el acto de confesarnos. Debiera ser en esa actitud. ¡Wow! Me puedo limpiar, puedo sacarme todas esas cosas que molestan, que tienen un olor desagradable para el Señor. Y para eso tengo que estar atenta a cualquier cosa. Y saben que cuando empezamos a sentir que eso es algo bueno, Dios tiene el permiso y va siendo cada vez más fino, y cuando tengo algo que ya me molesta un poquito en el día, pongámosle, no sé, hoy tocaron el timbre y yo estoy haciendo algo y de nuevo me tocaron. Y el Señor me dice, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué respondes así? Y puedo pensar, ¿qué me pasa cuando me interrumpen en algo que estoy haciendo? ¿Por qué yo me altero? ¿Por qué respondo de esa manera? ¿Por qué me incomoda esto otro? ¿O por qué prefiero a esta persona y no la otra? Hay tantas cosas que nos hablan, y en vez de quedar en esa superficie, podemos ir con Dios cada vez más profundo. Y podemos descubrir pecados o cosas que no reflejan el reino de Dios, y donde podemos mejorar con la ayuda de Él, pensando, antes pensaba que no era necesario, que no era, bueno, soy así, o así me hizo, o ese es mi carácter, o es mi personalidad, o no, en mi familia no se me habría ocurrido que eso es algo que a Dios le molesta, porque siempre estuvo ahí. Pero a medida que nosotros vamos a escucharlo y vamos a abrirnos a que Él nos enseñe, Él puede ser cada vez más fino, más más sutil en el trabajo en nuestro ser. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí vamos a ir, ¿por qué debiéramos hacer eso? ¿Por qué debiera ser esto nuestro anhelo? Sandra, sé tan buena y léeme la diapositiva 18. Ya. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun si hacerlo a sabiendas es culpable y llevará su pecado. O sea, si hace algo y no sabía que eso era pecado o que eso le molestaba a Dios, y estamos hablando inclusive de pecados que no están así escritos, como le dice, me desagrada que te molesta que te tocan el timbre cuando estás cocinando. No dice eso en la Biblia, pero a Dios le molesta que yo no sea capaz de estar abierta a todo lo que pasa en el día y pueda acogerlo a todo con una buena actitud. Entonces, cuando no sé eso, igual es tenido en cuenta por Dios como un pecado. En Oseas, Sandra, en la diapositiva 19. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque cuando desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es necesario para nosotros aprender, y por eso estamos en lo que estamos haciendo, y las felicito, hermanas, de que ustedes quieren aprender, porque eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros no nos quedemos, que nosotros aprendamos, que
que nuestro conocimiento acerca del reino de Dios y lo que Dios quiere de nosotros sea cada vez más amplio, más cabal, más grande. Y que nosotros transmitimos también este conocimiento, porque en esta época de Oseo los sacerdotes estaban encargados de entregar el conocimiento al pueblo y no lo hicieron. Y eso no agradó a Dios, porque muchos males pueden venir porque no reconocemos el pecado subyacente. Entonces, muchos males pueden venir al pueblo, al mundo, porque hay pecado que está por debajo y que es necesario. ¿Y cómo podemos descubrir el pecado de un pueblo si no soy capaz de descubrir mi propio pecado? Porque no quiero ahondar en esto. Cuando confesamos nuestros pecados, no es solamente que yo diga, oh, este es mi pecado, qué lamentable pecador soy, y me arrepiento, y me siento mal, y lloro. Todos conocemos esas actitudes en nosotros y en los demás, pero no cambio, lo repito una y otra vez. Yo tengo que llamar la cosa, esto es pecado, y tengo que tener la firme convicción de cambiar para bien. Ahora, en mí no está el cambiar para bien. Eso es Dios que obra en mí. Él va a hacer la obra, pero mi paso es decir, yo quiero cambiar. Yo no quiero volver a hacer esto. Ahí el Señor puede entrar y me puede cambiar mi corazón. Él me perdona el pecado cuando nosotros hacemos la confesión. Él perdona nuestro pecado. Y nosotros en humildad, no es un derecho así, perdóname, sino es con humildad yo recibo el perdón de Jesucristo que lava todo mi pecado. Y obviamente los 5 minutos de la hoja de oración una vez a la semana, ustedes ya se dieron cuenta, no alcanzan en este proceso que nosotros debemos tener con Dios. O sea, debiera ser parte de, ¿cómo se dice?, del devocional o de la oración o del caminar día a día con el Señor. Y así como somos perdonados nosotros de Dios, necesitamos perdonar también a las personas que nos producen malestar. Y yo puse justamente el malestar, porque no estoy hablando ni siquiera de grandes pecados que sabemos que este hizo algo y yo lo tengo aquí en el corazón y todavía no sé cómo perdonarlo porque todavía me molesta, pero también las cosas chicas, esa cosa chica que me desagrada de alguien, también yo necesito decir, Señor, yo lo perdono, esto yo quiero que no me moleste más de esta persona. Yo lo dejo. No quiero seguir pensando o teniéndolo en mi cabeza. Cuando somos así de finos, nuestras relaciones y nuestra forma de relacionarnos va a ir mejorando. Es necesario, ¿ya? Mateo dice, Sandra, tú lo puedes leer, en Mateo 6. Sí. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí, o sea, es necesario para yo ser perdonada y para yo poder orar y para yo poder entrar en la presencia de Dios, yo tengo que haber perdonado. Y miren, es algo bien especial también, porque yo, por ejemplo, me decía, no, es que esta persona me cae mal porque tiene este tipo, que ella tiene no tiene un demonio o tiene no sé qué cosa, y sentí eso y eso me produce rechazo. Ese rechazo de que alguien tiene algo puede ser un momento,
de información que el Señor me da para que yo pueda orar por la otra persona o llevarla o hablar o conversar, pero no justifica que yo no ama a la otra persona, tratarla bien y relacionarme bien con él o con ella. Y el Señor ha estado trabajando mucho en mí eso, porque el diablo, Satanás es muy hábil, puede usar eso de que, es que yo percibo algo y eso me hace que yo... Entonces, ¿cómo haría una persona, un misionero, de entrar en en un lugar? Yo tengo amigas que son misioneras en barrios con prostitutas, o sea, estarían viviendo todo el día mal y no podrían hablar en forma acogedora con estas personas y por lo tanto tampoco podrían ganarlas. O sea, el pecado de ellas nunca es superior al amor por nosotros, es misericordia por nosotros, es mucho mayor que nuestro pecado. Es importante ver eso, cuál es mi corazón con respecto a los demás. Y lo digo porque hay tantas cosas que están pasando en este momento con funas, con rabias, con enojo, también nosotros estamos cayendo en estos juicios, hay personas con las cuales no me gusta conversar porque no me gusta cómo piensan, pero Dios me ha dicho que no le agrada mi comportamiento, no le agrada, porque Él no desecha a nadie cuando habla, Él sigue amando. Hay Biblia, hay varios, pero yo quiero tomarlo a él, Nehemías, que inclusive él tomó el pecado de todo su pueblo y lo hizo suyo en la oración. Y pidió perdón a Dios por ese pecado. Vamos a leer Nehemías porque él nos va a adentrar bien en eso, Sandra. Ya. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Quiero que quizás en espíritu podamos meternos un poco en Nehemías. Nehemías no tomó los pecados, él tuvo pesar, pero él dijo, yo también formé parte, y quizás Nehemías nunca formó parte de esos pecados, pero él lo sintió como si él lo ha hecho. Muchas veces nos perdona a los otros, pero sentimos igual que como desde una superioridad, yo me bajo a pedir perdón por los pecados del otro, pero el tomar el pecado es sentir el dolor del corazón de Dios por lo que estamos, que hacemos como pueblo, y yo identificarme también de que yo he en ocasiones sido parte de eso, de mayor o menor medida, pero no me creo superior al resto de las personas, sino que yo me pongo y digo, tengo conciencia de eso, sé que no te agrada y sé que las otras personas no lo ven o ya pasó hace mucho tiempo esos pecados. Y yo, Padre, te quiero pedir perdón porque sé que eso no significa que la persona que pecó no tenga que pedir perdón ella misma, ¿ya? Pero yo
poniéndome ahí, en esa brecha, puedo ayudar a que el Espíritu Santo o Dios pueda hablar a su conciencia. Y eso puede ser tanto en personas creyentes como no creyentes, porque también un no creyente tiene conciencia y Dios puede hablar a su conciencia. Por lo tanto, yo los quiero llevar a eso porque cuando vamos al segundo taller, esto va a ser una herramienta muy buena que nosotros podemos ocupar. Podemos ayudar y hacer mucho bien en eso, pero tiene que venir con un corazón y una motivación sincera y bien puesta, sabiendo que todos somos pecadores. Y ese acto viene, es como seguir el ejemplo de Jesucristo en la cruz, que tomó los pecados, ¿ya? Y nosotros confesar los pecados, llevarlos a la cruz, puede ayudar a la liberación de otros, ayudar a que Dios pueda liberarlos. Nosotros no los libramos, pero podemos ayudar, podemos ser participar de esa liberación. Vamos a la siguiente, que es la acción de gracias. Te pido, Sandra, que tú leas 1 Tesalonicenses. Sí. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, a Dios le encanta que le demos gracias y que seamos personas agradecidas. Es más, Dios ha enseñado a su pueblo, a Israel, desde el comienzo y ha puesto días de fiestas solemnes para que recuerden lo bueno que Él es y lo que Él ha hecho por ellos. A Él le gusta que lo conmemoremos, y no porque es un Dios ególatra, sino porque sabe que nos hace bien a nuestro espíritu, a nuestro alma, celebrar y estar con alegría celebrando las bendiciones de Dios. Entonces, estar agradecido y dirigirnos a Él y darle gracias es una oración que es necesaria y forma parte. No la podemos no hacer. Y ahí también podemos ir más profundo. Podemos agradecer inclusive por aquellas cosas que le hemos pedido a Dios y que aún Él no ha hecho. Y podemos esperar, agradecérselos y esperar tranquilamente, en paz, pacientemente, hasta que Dios, en su soberana voluntad, nos dé lo que nosotros le hemos pedido. Y para eso quisiera que ustedes lean con nosotros, o sea, Sandra va a leer Filipenses 4 y que podamos meditar en esta parte. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ahí nos habla Pablo perfectamente de que nosotros debemos estar agradecidos, pedir y estar agradecidos sabiendo que Dios nos lo va a dar. ¿Dónde y cómo y cuándo? Es su tema, no es mi tema. Yo puedo estar tranquila que Él escuchó y que Él va a hacer todo lo posible. Y eso es algo que nos ayuda mucho. Ahora sí, yo no puedo, y ahí ya voy a ser como cuidadoso. Eso, ojo con que alguien está sin paz y hace una oración y repite, porque no está en paz. No puedo ir yo a imponer a mi hermano o a mi hermana de que él tiene que ser así, ¿ya? Si yo soy así y yo siento que yo puedo dar gracias, bien por mí.
si mi hermano o mi hermana siente que tiene que orar y orar y orar porque no ha alcanzado la paz en lo que ora, no puedo sentirme yo superior o mejor que esa persona. Aquí no estamos diciendo que algo es mejor o peor, ¿ya? Son diferentes aspectos. Vamos a la siguiente diapositiva. Y estamos llegando a orar por otros, interceder y bendecir. Ahora vamos a ir de lleno a la palabra de Dios porque voy a hacer un paréntesis un poco. Sandra y yo nos preparamos y estudiamos en diferentes movimientos o iglesias o ministros, ¿ya? Y son diferentes iglesias o enfoques, llamémoslo así como enfoques. Por lo tanto, tenemos conocimiento de, yo al menos he conocido varias personas que no están a favor de interceder, porque hay de todo en nuestra gama de cristianos. Y por eso todo lo que estoy tratando de entregar, lo trato de respaldar muy bien por la palabra, ¿ya? Por si alguien se llega a topar con una persona que le dice, pero tú no puedes interceder por otro, ustedes tengan herramientas y se sientan seguras, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual estoy dándole tanta palabra, ¿ya? No es para presumir de que yo lea mucho la Biblia o algo, sino es para que ustedes tengan herramientas y sepan que lo que estamos dándole no es una corriente. Nosotros no estamos tratando de seguir una corriente dentro de los cristianos. Nosotros estamos formándonos y viendo diferentes corrientes y pensamientos y de ahí nosotros nos inclinamos por una u otra. Tampoco vamos a decir que nosotros somos dueños de la verdad, ¿ya? Pero sí pueden ustedes estar seguras de que nosotros no vemos una sola mirada, sino que tratamos de ver muchas miradas, escucharlas y de ahí entregarles a ustedes lo que según la palabra de Dios, interceder por otros es un mandato. Sandra, tú puedes leer la 26, la 27 y la 28. Ya, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, orar unos por otros y eso hace que somos sanados. O sea, para ser sanados, aquí Santiago nos dice que debemos orar unos por otros. Debe ser en conjunto. ¿Ya? No es una cosa que yo y Dios solamente, sino el cuerpo de Cristo es importante. Y eso tómenlo en cuenta para el segundo taller donde vamos a entrar más en la batalla espiritual. ¿Ya? Efesios. Ya, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y velando en ello por los santos, o sea, por toda la iglesia, ¿ya? O sea, nuestras oraciones y súplicas son en conjunto, el grupo, ¿ya? Primera Timoteo. Ya. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Por todo, y ahí ahora amplía por todos los hombres. Y ustedes también se acuerdan seguramente que es nuestro deber orar por nuestras autoridades, ¿cierto? Y hasta debemos orar por nuestros enemigos. Así que eso también es un mandato.
Aunque no nos guste, eso es una oración que hacemos por obediencia, ¿cierto? Oramos por nuestros enemigos. Y no es, ojo, no es para que el enemigo pueda hacernos más daño, es al contrario, para que el enemigo menos daño nos haga, podemos orar, ¿ya? O sea, antes de que yo demande a una persona, debiera orar por ella, porque de un enemigo se puede convertir en un amigo o por lo menos una persona inofensiva para mí. Y Dios busca intercesores. Esa me encanta, así que Sandra, te voy a pedir que leas esa de Ezequiel. Ya. Esa es muy hermosa. ¿Y por qué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que ya yo no la destruyese, y no lo hallé? O sea, Dios buscó en tiempos de Ezequiel a alguien que se pusiera en la brecha. En la brecha es ese puente donde el abismo es el pecado que nos separa de Dios, ¿cierto? Y Dios busca a alguien que se ponga en la brecha. ¿Y quién es ese alguien perfecto que se pone en la brecha por nosotros, arriba del abismo que ha hecho el pecado? Él es el intercesor perfecto que intercede por nosotros. Pero nosotros también somos llamados a ser intercesores, también somos llamados a ponernos en la brecha por los demás. Y nosotros podemos invocar a Jesucristo por otra persona, porque en ese momento quizás esa persona, su fe es muy débil. Y yo puedo invocar a Dios a esa escena que quizás está en manos de Satanás o está tomado por Satanás, y puedo invocar yo a Jesucristo a ese lugar porque el otro no lo puede hacer, y lo puedo llevar a esa situación para que Jesucristo pueda empezar a penetrar ahí. Y vamos a leer a eso, el versículo Filipenses que yo les recomiendo que lo mastiquen mucho, porque este versículo habla de eso y lo habla el mismísimo Pablo. Filipenses 1. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. O sea, Pablo pide oración en una circunstancia y sabe que, y dice que a través de la oración de los otros, eso va a resultar en su liberación. O sea, no solamente su oración, sino también la oración de los demás va a contribuir a cambiar una situación que para él era difícil, y se pueda manifestar la gloria de Dios. Ese versículo es importante. Entonces, ese versículo nos ayuda a tener un argumento de que sí somos llamados a ser intercesores. Filipenses 1, 19 a 20. Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ya sabemos que somos intercesoras, ¿no es cierto? Somos intercesoras, no queremos ser intercesoras, y ahora yo les digo, y estamos entusiasmadas de ser intercesoras, ¿ya? Sí, Señor, yo quiero interceder por otros. Y yo digo, cuidado con ser solamente intercesoras y decir, yo voy a orar por otros.
Cuidado con descuidar la propia santificación y ocuparse y enfocarse en la santificación de otros. Eso es súper importante para las personas que tienen un llamado fuerte de ser misioneras, ¿ya? Que cuando ese llamado es muy poderoso, puedo sentir que yo tengo que ir para afuera, yo tengo que ganar almas, yo tengo que incorporar más mamás, yo tengo que ayudar a otras mamás, pero siempre tengo que tener presente que mi proceso con Dios es importantísimo, porque si no me dedico a mejorar yo, esto me va poco a poco a hacer que yo sea muy crítica y muy juzgadora y muy sensible con respecto a los demás, y termina convirtiéndome en una persona soberbia que se cree superior a las otras. Si nosotros queremos interceder por otros, es necesario que en primer lugar seamos conscientes que nosotros también somos pecadores, también necesitamos del intercesor de Jesucristo. Y que solamente por gracia somos perdonadas, no porque somos tan especiales o tenemos un estatus superior. Eso es importante que siempre lo tengamos presente. Y yo quiero compartirles ahora algo que el Señor me regaló, que es una visión así, y quiero decir que interceder es de alguna manera extender el manto de gracia de Jesucristo sobre otra persona que no, por alguna razón, no es capaz de cobijarse bajo este manto, porque en este momento quizás espiritualmente está parapléjico. Y mi actitud es: yo comparto contigo lo que Dios por gracia me dio a mí. Eso es lo que hace el intercesor. Entonces es un acto de que yo tengo tanto, es tan lindo lo que tú me das, Señor, que yo quiero que otros puedan beneficiarse con esto también. Y por eso intercedo por ellos. En nuestro ministerio vamos a la siguiente diapositiva y vamos a un tema que tiene en la web, en internet, hay mucha controversia y queremos atender esa controversia para que ustedes se sientan más seguras, más confiadas. Nosotros decimos que declaramos, pero quiero que no se aferren ahora de esa palabra declarar, un versículo sobre nuestros hijos. Y hay mucha controversia con respecto a esta costumbre o lo que hacemos, ¿ya? En la red, porque hay una parte de los cristianos, un movimiento que usa esto mucho y quizás lo usa de mala manera o abusa de ese uso. El bendecir, nosotros vamos a llamar, lo que nosotros hacemos, el declarar, es bendecir nuestros hijos. ¿Ya? Vamos a cambiar ahora un poco ese verbo para podamos esclarecerlo, para que lo podamos mirarlo. Entonces, cuando nosotros bendecimos a alguien, nosotros no hacemos lo que es una larga tradición en el pueblo judío. Esa tradición se remonta a Jacob, cuando bendijo sus 12 hijos antes de morir, y se remonta a la bendición de Aarón. Esa bendición de Aarón, que todas conocen,
esa bendición de Aarón, hasta el día de hoy, el pueblo judío lo declara todos los viernes sobre sus hijos. Antes del Shabbat, el viernes en la noche, los padres bendicen a sus hijos. Entonces, cuando vemos esto, yo, aparte de que obviamente uno puede decir los judíos no son cristianos, pero es una costumbre que es muy linda, es algo muy lindo el tener el regularmente bendecir tus hijos. También puedo decir que en toda la Biblia, el nombre de una persona define a la persona, y los nombres han sido de bendición y también de maldición en la Biblia, ¿ya? El nombre de Jacob tenía un significado negativo, y Dios se lo cambió ese nombre a Israel. El nombre de Simón fue cambiado a Pedro. Eso fue una mayor bendición, llamar a Pedro piedra. Saulo fue cambiado a Paulo. Y con ese cambio de nombre hay un cambio de identidad. Entonces podemos decir que la palabra hablada es importante. La palabra hablada puede definir una persona, puede darle identidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo que nosotros hablamos o decimos de una persona tiene un efecto sobre ella. No solamente como creyentes, eso es parte de la psicología también. Y cuando nosotros hablamos de una persona una y otra vez de una cierta manera, eso puede atar a esa persona a ciertas conductas, y lo llamamos maldecir la persona. Por lo tanto, podemos decir, si podemos maldecir una persona y afectar a una persona negativa, también nosotros podemos bendecir una persona y ayudarla. Entonces, la bendición es un acto de generosidad que damos a otra persona. Si declaramos bendición sobre otros, siempre es con el ánimo de que la última palabra tiene Dios. Si yo tengo, es que tú vas a ser una persona, un muy buen médico. Yo no puedo saber si mi hijo o mi hija va a ser un buen médico, pero yo le digo eso para que eso le dé fuerza, ¿ya? Pero Dios va a hacerlo. Dios tiene la última palabra. Él verá cómo y cuándo realiza lo declarado. Cuando Jesús va al templo, Él declara sobre sí mismo lo que Isaías había dicho. Y toma esa palabra de Isaías y la declara y se empodera y se da autoridad y dice, yo soy este. También Jesús en el huerto de Getsemaní declara sobre los discípulos lo que ellos van a hacer en el mundo. Él los empodera. Jesús bendice también a Pedro. Antes de que Pedro lo niega, Él lo dice y dice, Él va a ser la piedra, Él va a ser el que guía las ovejas. Aunque Pedro cae, Él lo bendijo y dice, esa es tu identidad. No importa lo que pase, esa es tu identidad. Dios bendice y declara sobre Abraham que Él es. Simeón en el templo bendice y declara quién es Jesucristo. Por lo tanto, para bendecir a otros es válido dejarse inspirar por la palabra de Dios. Ahora, esto, y ahí está el cuidado, no es una pócima mágica, no es
hechizo, no es la varita mágica, ¿ya? Y tenemos que tener cuidado de no caer en usar declaraciones como si esas tuvieran un poder en sí, independientes de la soberana voluntad de Dios y del propósito que Él tiene con la vida del otro. Por ejemplo, Ana fue una madre que dedicó su hijo aún antes de que fuera concebido a ser un servidor de Dios. Y Samuel fue un profeta muy grande, movido por el Espíritu toda su vida. Y Ana también dijo que él va a servir. Y uno podría decir, ¿cómo puede osar una madre declarar algo sin pedirle permiso al hijo de lo que quiere hacer? Pero eso fue su corazón, eso fue lo que el Espíritu puso en ella de decir sobre su hijo, ¿ya? Pero obviamente Samuel estuvo en un momento donde él tenía que decidirse realmente si quería ser profeta. Vamos a ir ahora a la última diapositiva y quiero anunciar un segundo taller que continúa con este taller, donde vamos a adentrarnos más en una batalla, en lo que es la batalla espiritual. Pero antes queremos desafiar a ustedes de decidir por ustedes si ustedes quieren conocer cabalmente la palabra de Dios, si quieren leer y meditar en la Biblia, en la palabra de Dios regularmente. Y el segundo desafío, si ustedes quieren realmente anhelar la santificación y pedir a Dios que revele sus pecados para llevarlos a la cruz y ser liberados más y más, o sea, que sea un proceso creyendo, un proceso que es cada vez más profundo. Y eso, que ustedes lo mediten, que lo piensen, porque es importante que tengan resuelto esto antes de ir a un paso más profundo en la intercesión. Y les quiero orar por ustedes. Padre amado, ahora yo quiero interceder por cada una de mis hermanas, bendecirlas en el nombre de Jesucristo. Y decir que tú terminarás en cada una la buena obra que comenzaste. Que ellas recitarán siempre el libro de la ley y meditarán en él de día y de noche. Ellas cumplirán con cuidado todo lo que en él está escrito. Y así ellas prosperarán y tendrán éxito. Y declaro también y digo y bendigo el Dios que da la paz y levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él nos capacite a todas en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotras lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sandra, yo creo que escribieron muchas en los chats. Aquí voy. Una dice de la Evelyn, piensa que cuando la gente ora en público muy extenso, incluyen en su oración muchas peticiones, tal vez carecen de momentos de intimidad con Dios. Entonces aprovechen los momentos de oración públicos. Tal vez me equivoque, pero me llama la atención eso. Yo no puedo saber lo que pasa en el corazón
de una persona, ¿ya? No puedo decir eso. Las cosas que, digamos, que yo estoy enumerando son las cosas que yo he observado en mí misma, ¿ya? Y estoy trabajando porque es continuo en mí misma. Entonces, siempre nuestro ego es algo que está presente en la oración. Siempre queremos quedar bien parados. Pero también, y ahí voy a decir, ojo, que la persona que el Señor ahí me habló también a mí en eso, de que si yo me pongo muy así, ay, que yo soy tremendamente pecadora, eso es otra forma de orgullo y, ay, mírenme a mí que yo me puedo humillar, ¿ya? Tenemos muchas triquiñuelas, ¿ya? Y si hacemos largas oraciones, hay personas que tienen, vamos a decir, el don de la palabra, ¿ya? Y pueden hablar muy bien. Y es un agrado también escuchar sus largas oraciones. Pero tenemos la tendencia de pensar de que esa persona, esa oración es mejor que otra que puede ser muy escuálida. Y eso no es verdad. ¿Ya? No sé si contesté la pregunta. Sí, yo creo que va por ese lado, ¿cierto? Que tenemos que entender que cada uno, como decimos también aquí en el ministerio, aunque cuando viene una mamá nueva y nosotros estamos orando, mejor que realmente le hacemos bienvenida en el grupo, no orando tanto, tan largo, con tan lindas palabras, porque le estamos asustando a la otra mamá y no quiere orar la pobre, porque siente como que no es suficiente todas sus palabras. Entonces, la verdad, ese es un poco nuestro ánimo siempre de realmente, claro, si te nace obviamente de orar con la palabra y el Señor te da esa palabra, está bien. Y por eso también decimos a la otra mamá que puede orar cualquier cosa o con la palabra que ella tiene, ¿cierto? Y eso es importante porque al final estamos orando a Dios, no estamos orando a las otras personas. Y eso es lo importante que tenemos que tener claro en las oraciones, en las intercesiones, es para Dios. Queremos darle la gloria a Él, ¿cierto? Entonces, eso siempre tratamos de decir, para que nadie se siente menor o más que realmente Él. Y de Blanqui, también respecto de la confesión, ¿qué pasa con los pecados antiguos? Y uno ya cambió la actitud. ¿Igual hay que confesarlos y pedir perdón? No. Los pecados, o sea, voy a poner, es como si estamos casados y no voy a hacer ahora, uy, me van a criticar por ser de género. Las mujeres que sacamos los pecados de antaño de los hombres, ¿ya? Y los volvemos a presentar, o sea, es desagradable. Entonces, no podemos hacer eso, de volver a recalentar lo que ya está perdonado. Dios dice que se olvidó de eso. Entonces, si volvemos a sacar un pecado antiguo, podemos sacarlo si aparece otro aspecto, porque muchas veces de una situación pecaminosa, por así decirlo, Dios no puede perdonar, pero yo confesé quizás una parte y más tarde me doy cuenta, oh, hay más aspectos porque tengo más conocimiento, más revelación de Dios. Entonces puedo volver a ese pecado y puedo confesar ese otro aspecto que me muestra. Y de hecho es así, en mi trabajo también, o sea, hay cosas, y porque eso es, no porque Dios es avaro en mostrarnos cosas, y Dios no es que Él nos quiere tener atados a un pecado constantemente, pero Él es misericordioso y Él sabe que nosotros no somos capaces de soportar ver
nuestros pecados con la nitidez con la cual Él los ve, ¿ya? O sea, no nos levantaríamos más. Sería demasiado. Entonces, Él revela el pecado poco a poco de acuerdo a nuestro crecimiento, a cómo somos capaces nosotros de ver, ¿ya? Y en eso puede ser que tenemos que volver a un pecado una y otra vez, ¿ya? Porque por esa razón, pero no porque tenemos que confesar, tener una lista de pecados que se alarga cada vez más y mi confesión es siempre desde el comienzo hasta el día de hoy. No es así, ¿ya? Claro, Ahora, ¿ya, Sandra? no, quería solamente comentar que claro que sí, si uno está en el Señor hace poco o realmente como yo llegué hace unos 15, 20 años atrás, entonces obviamente tenía un largo tramo de mi vida que estaba sin el Señor, ¿cierto? Y puede ser que ya cambié una situación porque era cambiado, ¿cierto? Porque uno ya se casó y todo, pero igual hay algunos pecados en el pasado, aunque yo cambié la actitud, pero no he pedido perdón por ese pecado anterior que yo tenía, aunque lo cambié, pero no lo cambié porque pedí perdón, sino lo cambié por la situación de la vida. Entonces, claro, el Señor te va mostrando igual algunos pecados en la que pueden ser ataduras también y todo. Es como más que nada pedir perdón por esas cosas que uno ha hecho antes de ser cristiano también. Entonces ahí es donde uno tiene que verlo con el Señor, eso sí, es cierto. Pero son más que nada liberaciones también que se habla ya. Son más que nada eso. Eso. ¿Tú querías decir algo más, Pati? O ya estamos, yo creo que... Yo les quiero recordar solamente lo que les había pedido al comienzo, de que estén súper atentos a las cosas que les dolieron, que levantó. O sea, yo soy así, ¿ya? Cuando escucho una prédica hay cosas que me molestan. y uno dice, he escuchado en lo cristiano, hay que comerse del pollo lo que es la carne y desechar los huesos. Pero yo le quiero insistir en esas cosas que les molestan, que a esas cosas le pongan atención, ¿ya? Y que ustedes lo trabajen eso con el Señor, que lo presenten al Señor, que vean esa cosa que, esa no me gustó, esa parte, que ahí estén atentas, que ahí abran los oídos para que ahí Él pueda a ustedes revelarles, porque una cosa es escuchar algo, una enseñanza, y otra cosa que la enseñanza se revele, ya que Dios pueda trabajar, que pueda esto bajar a mí, que yo pueda hacerlo carne, que pueda vivirlo. Esto es un proceso. Entonces, vamos con Sandra a tratar de mandarles a ustedes el PowerPoint, ¿ya? Para que lo puedan quizás volver a ver junto con todos los versículos para que no tengan que andar buscando en la Biblia, sino que hay un PowerPoint con todos los versículos ya escritos en la Reina Valera. Y si quieren ver un versículo más, lo pueden ahí meditar, leerlo más profundo, el tema. O sea, y no hay problema tampoco de compartirlo. Lo que también va a estar grabado, ¿ya? Yo no tengo ningún problema, creo que las cosas que enseñé están dichas de tal manera que puedan transversalmente aprobarse. Si hay algo que a alguien le molesta, ¿ya? Cuando digo que eso de buscar siempre que te digan amén, 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 es buscar aprobación, y eso quizás a alguien le puede molestar, pueden decir que eso es una opinión de la Patricia. No estoy expresando verdades así, doctrinas, ¿ya? Simplemente digo que
pongan atención, véanlo, escúchanlo en el corazón y háblenlo con el Señor. De eso se trata, ¿ya? De que ustedes conversen ahora con el Señor acerca de las cosas que hemos hablado. Damos gracias a cada uno de ustedes por haber participado y ya, vamos a terminar entonces en oración para que podamos atender a nuestras familias. Gracias, Señor, por esa riqueza, Señor, que tú nos diste, Señor, a través de esta enseñanza. Yo creo que para cada uno de nosotros han sido cosas que tú nos hablaste, que eran algo más nuevo, Señor, nos recordaste de nuevo de cosas que probablemente ya escuchamos en los cultos, en otro lado. Gracias, Señor, porque tú quieres que nos santifiquemos más y más, Señor. Queremos para que estemos en tu camino, Señor, en ese camino angosto, Señor, que a veces no es fácil de andar, pero tú nos ayudas siempre, Espíritu Santo, que tú estás ahí siempre con nosotros. Gracias, Señor, por la palabra que tú le diste a la Pati, Señor, por su dedicación, Señor. Gracias, Señor, porque ella realmente ha invertido mucho tiempo en eso, por amor a ti, primero que nada, y también amor a otras mamás, a nosotros, Señor, para que podamos aprender más y más, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos ese tiempo, Señor, en tus manos y que tú nos hablas durante esta semana hasta el próximo taller, que es este próximo sábado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Muchas gracias a todas por soportarme todo este tiempo. Linda. Y un día a todas. Chao, gracias. Chao, gracias. Muy bueno el taller. Gracias.